Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra finalmente, ¿qué dice? Fue cegada. El cumplimiento entonces de Mateo 24:14, el cumplimiento de Mateo 24:30 y el cumplimiento de Apocalipsis 22:20 ha llegado. Mete tu hoz y ciega. Apocalipsis capítulo 14 es interesante, está dividida en tres partes. La primera parte, desde el versículo 1, mensaje que Dios le da al remanente, esa verdad presente para ser anunciado a los moradores de la tierra, para que despierten del engaño y se vuelvan al Dios vivo. Y por último, a partir del capítulo 14, del versículo 14 al 20, lo que vamos a ver es esta misma descripción que hemos visto aquí. Simbólicamente, la cosecha de la tierra, donde Jesús va a cosechar a aquellos que escucharon el mensaje de Dios, la verdad presente, dado a conocer en el tiempo final a través del remanente de Dios. Esas son las tres partes de Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 14, Juan tuvo una visión de tres ángeles poderosos. Un simbolismo tremendo. Los ángeles en la profecía significan mensajeros. Cada ángel presentó una advertencia, un tiempo para cada advertencia y preparación para la segunda venida de Jesús. Recuerde que todo el mensaje y la obra que Dios va a realizar a través y por medio del remanente, que llamamos en la palabra de Dios la verdad presente, es para preparar a un pueblo para su pronto regreso. ¿Con qué va a preparar al pueblo? A ese pueblo, tanto los que estamos ya militando como los que están afuera para invitarlos a entrar, es directamente a través del mensaje de salvación que es el Evangelio eterno. No ha habido otro mensaje a lo largo de la historia. Ha habido un solo mensaje. Por eso el apóstol Pablo nos decía en el Nuevo Testamento de que todo aquel, cualquiera, sea hombre, sea ángel, cualquiera, que presente un evangelio diferente al que está plasmado en la palabra de Dios, es un enemigo. No proviene de Dios. Porque el mensaje del evangelio tiene que conducirte indefectiblemente a Jesús. Si es un mensaje real que proviene de Dios, debe conducirte a Jesús. Debe hacerte respetar los principios y la ley de Dios. Y debe directamente sumarte, darte la convicción de sumarte como mensajero de Dios en este gran conflicto para alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados. Ese es el poder, esa es la influencia, ese es el impacto que produce el Evangelio eterno en aquel que lo recibe por la fe. Vamos a ver allí entonces, en Apocalipsis capítulo 14, estos primeros 5 versículos que hacen la descripción del remanente. Satanás junta su hueste, la bestia que surge de la tierra y la bestia que surge del mar, y los prepara para la batalla final, en el tiempo del gran conflicto, para que no se le arrebate la presa, los que moran en la tierra, y de paso, si puede, desviar y engañar al remanente. La respuesta de Dios es, yo tengo al remanente. Ahora Dios describe al remanente. Nos describe a nosotros. Y qué lindo sería que ahora cuando presentemos esta descripción, qué lindo sería que concordara con lo que somos. Qué lindo sería que concordase con lo que el Señor ve en nosotros. Con lo que hemos podido crecer y madurar en la fe por estar y por haber caminado con Jesús. Vamos a leer. Dice allí, después miré, se dan cuenta que comienza como igual capítulo 13. Dice allí, Satanás se puso de pie, miró y esperó que vinieran sus aliados. Ahora dice, Dios dice, yo también tengo el mío. Y yo tengo también aquel que va a luchar junto a mí. Y qué interesante que somos nosotros. Y yo no sé qué piensas cuando lees pasajes como estos, donde la majestad del cielo dice, yo cuento con ustedes para dar la batalla final sobre esta tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando allá en los comienzos de la historia, en el libro de Job, Dios hace lo mismo? Y le dice a Satanás en esa gran controversia, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Porque en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, muchas disputas se
resolvían trayendo al campeón de cada bando. Así como Goliat era el campeón de los filisteos y así como David fue el campeón que nadie pensaba y nadie quería del pueblo de Israel. Y a veces se solucionaban las cosas así. Tu campeón con mi campeón y se lo llevaba todo. Y Dios allí, en el libro de Job, cuando le pregunta a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Estoy confiado en él. Nada lo va a mover de su posición. Ahora Dios en el tiempo del fin dice, yo tengo el remanente. Lo tengo ustedes. Confío en ustedes. ¿Te has puesto a pensar eso? Alguno pensará, Señor, ¿realmente vas a confiar en mí para tan vaña tarea? El tema que se nos olvida, que ayer veíamos una parte que es, ¿por qué creen ustedes que Satanás trae a esos dos aliados? ¿Por qué? Porque sabe que en la gran comisión Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Si tú sales a hacer la misión, si te colocas del lado del Señor, no estás solo, porque no es tu tarea, es la tarea de Cristo. Nosotros somos los instrumentos en las manos de Cristo para culminar la obra, terminar la tarea y preparar un pueblo. Eso es lo que somos nosotros. No es que nosotros y depende de nosotros, depende de Dios, pero Dios nos usa a nosotros para que en el camino nosotros seamos parte del plan de Dios en esta tierra. Y eso refuerza nuestra fe. Eso convalida nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por ver la mano de Dios obrar y la transformación que Dios puede hacer en los corazones que todavía están endurecidos si no abren el corazón a Dios. Al ver el trabajo del Espíritu Santo, eso aumenta nuestra fe. Nos muestra que podemos ser útiles para el cielo. Por eso Dios dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él, ¿cuántos estaban allí? 144,000. Hoy no vamos a avanzar sobre eso porque será el tema del viernes. Pero esos 144,000, son esos hijos de Dios que dice después, que tenían el nombre de Él y el de su Padre escritos ¿dónde? Todo pensamiento, toda acción, toda actitud, reflejaba ¿qué cosa? Que caminaban con Dios. ¿Se recuerdan ayer en Apocalipsis 12 y antier también que decíamos ese pasaje? Felices los que moran en los cielos. Que es que el nombre de Cristo y el nombre de Dios estén grabados en nuestra frente. Cada pensamiento, cada actitud, cada acción, cada plan, cada proyecto de vida pasa por la sangre del Cordero. Pasa por la redención en Cristo Jesús. No hacemos planes para esta tierra. Aunque vivimos en esta tierra, la tierra no es el lugar que hemos escogido para vivir. Solo estamos aquí porque estamos de paso. Es el último tramo que nos resta atravesar para encontrarnos con el Señor. Ellos tienen el nombre de Cristo y de su Padre en la frente escrito. Sigue diciendo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía, escuche ahora, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, y aquí está la clave, que fueron redimidos de entre los de ¿qué? De la tierra. Cuando todo se termine, en la segunda venida, esos que fueron transformados y aquellos que fueron levantados del polvo de la tierra y que fueron alzados en las nubes para encontrar al Señor con el aire, en el aire, ahí están los que fueron redimidos de la destrucción de esta tierra. Ahí están los 144,000. Que veremos con más detalles el viernes en la victoria final. ¿Quiénes vencerán? Los 144,000. ¿Quiénes son esos? Los redimidos de la tierra. ¿Por qué fueron redimidos? Porque vivieron toda su vida caminando con Jesús y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ahí está el remanente de Dios, que sigue al Cordero de Dios por donde quiera que va y guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahí está el remanente de Dios. Ahora, lo interesante que dice Dios son ustedes.
Dios confía en el remanente. Dios no esconde al remanente de lo que se viene en el tiempo final de la historia. Dios no esconderá al remanente. Usted se podrá esconder como en la parábola de Mateo 25 y ya sabe lo que sucedió en esa parábola. Usted se podrá esconder y es una actitud insensata ante la salvación, pero Dios no esconderá al remanente. Dios va a mostrar al remanente, porque es el remanente lo que tiene Dios para dar la batalla en esta tierra. Es a ustedes. Es al pueblo remanente, es a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, usted entiende por qué de ninguna manera deberíamos perder tiempo en nimiedades y en cosas en la iglesia y en cualquier otro lugar que espiritualmente para nada aprovechan. ¿En qué debería estar pensando cada hijo de Dios que forma parte de este pueblo, su pueblo en esta tierra, la iglesia por la cual y por medio de la cual el Señor trabaja? ¿En qué deberíamos estar pensando? Más comunión con Jesús, más misión, más poder, más trabajo para alcanzar a las almas. Porque ¿qué dice Jesús? Yo vengo pronto. ¿En qué debería estar el remanente? Trabajando, sirviendo al Señor, dando la batalla de la fe, presentando el evangelio eterno a los moradores de la tierra. En eso debería estar. ¿Qué trata de hacer el enemigo? Que nos enredemos en disputas estériles que a nada conducen, solo a dilatar el trabajo de la iglesia, a dilatar el trabajo del pueblo de Dios y a desviar el rumbo de la senda que el Señor claramente ha destinado para nosotros. Sigue diciendo que este cántico nuevo, ¿se acuerdan ustedes que esta misma frase aparece para los redimidos, aparece cuando en el libro de Éxodo directamente allí, cuando pasan el Jordán, cuando pasan el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que cantaron un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque habían alcanzado la libertad. Y no solamente la libertad, sino que vieron la destrucción de sus enemigos. Tal cual como Moisés les había dicho al pueblo en Éxodo 14:14. Estos egipcios que hoy ves, no los veréis nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando cruzaron al otro lado y vieron el poder de Dios, cantaron el cántico nuevo. Ya no era el cántico de lamento mientras hacían ladrillos y cargaban paja en Egipto por 400 años. Ahora era un cántico de victoria. Podían saborear lo que es la salvación que su Dios les había provisto. Ahora dice la palabra de Dios que los 144,000 van a cantar ese cántico de victoria, que nadie sabrá y nadie cantará a menos que sea de los redimidos de esta tierra. Así que al final de esta noche, si usted desea cantar ese cántico nuevo, usted tendrá que ser, yo tendré que ser, tendremos que ser, y cada ser humano en esta tierra tendrá que vencer por la sangre del Cordero. Mientras guarda los mandamientos de Dios y pone todos sus dones y talentos en las manos de Jesús para ser instrumento de Dios para alcanzar a los que no han sido alcanzados. Solo así usted y yo podremos cantar el cántico del Cordero. El mensaje del primer ángel, a partir del capítulo 14, versículo 6, se nos habla del contenido del mensaje que Dios da al remanente, para que el remanente lo entregue a los moradores de la tierra, para convencerlos de que la solución no es adorar a la bestia, sino que la solución es ¿qué cosa? Adorar a Dios. Esa es la tarea del remanente, dar el evangelio eterno, para que los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, que aún todavía no han abierto el corazón a Dios, puedan entender que su única tabla de salvación es aceptar a Jesús, aquel que fue inmolado por ellos. Dice allí, mensaje del primer ángel, capítulo 14, versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía, dice allí la palabra de Dios, un evangelio nuevo, una nueva luz, dice allí. ¿Qué es lo que dice? Y si algo es eterno es porque jamás ha cambiado. Es lo que siempre ha existido a lo largo de la historia. El único evangelio que ha existido son las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por nosotros.
murió en esta tierra, descendió a las profundidades de la tierra, fue resucitado al tercer día, hoy está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y pronto ha de regresar a esta tierra para salvar y llevar a aquellos que le esperan. Ese es el Evangelio eterno. Quiere decir que en el final de la historia, el arma de Dios para combatir a las huestes del mal, liderado por Satanás y sus dos bestias, es directamente, ¿qué cosa? El Evangelio eterno, que se ha perdido últimamente, que se ha matizado con cosas que nada tiene que ver con el Evangelio eterno. Hoy hay muchas predicaciones que nada tienen que ver con esa predicación pura que veíamos en Apocalipsis 12 de esa mujer virgen y pura, que presentó la palabra de Dios con poder, con denuedo, y por eso fue perseguida por Satanás durante 1260 años. Pero la palabra de Dios dice que en la batalla final de este tiempo del fin, Dios levantará otra vez ese mensaje y lo mostrará al mundo, ese Evangelio eterno. Dios no tiene otro mensaje, porque Dios no cambia. El mensaje de Dios para alcanzar a aquellos que todavía no lo aceptan y que tienen que darse cuenta que están en grave peligro porque Satanás ha descendido a ellos, porque sabe que hay poco tiempo para redimirlos, es el Evangelio eterno. Las palabras de Jesús, Mateo 24:14. Y será, ¿qué dice después? Presentado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, conocimiento de la verdad. Y entonces, cuando eso se termine, dice Jesús, vendrá el fin. Ya no hay que dilatar más. Entonces, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo, se dan cuenta allí, a los moradores de la tierra. ¿A quién es el Evangelio eterno? A los que todavía no han aceptado a Jesús. Porque se supone que el remanente aceptó a Jesús, camina con Jesús y se prepara en Jesús para el reino de los cielos. Ahora, el problema está si usted no lo hace así. Sería una contradicción que siendo parte de el pueblo remanente, el reino de los cielos esté tan lejos de nuestro corazón. Sería una contradicción que siendo parte del pueblo remanente, yo mismo tenga que ser alcanzado por el Evangelio eterno. Cuando dice la palabra de Dios que es el remanente el que lleva el mensaje del Evangelio eterno a los que moran en la tierra. La Biblia no tiene contado al remanente entre los moradores de la tierra, sino que el remanente es el instrumento de Dios para alcanzar a los moradores de la tierra. Qué triste sería si alguien que es contado como parte del pueblo de Dios necesita aún que el Evangelio lo alcance. Necesita aún que el Evangelio lo transforme. Necesita aún que el Evangelio abra su corazón para que pueda descender allí el Espíritu Santo y pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando es el remanente el que lleva el mensaje a los moradores de la tierra porque ellos no lo conocen. Recuerde, Dios cuenta con nosotros para esta tarea. Al igual que contó con Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y aunque Satanás hizo y deshizo con Job, Dios estaba confiado en Job, porque sabía que Job caminaba con Dios. Sigue diciendo, ¿quiénes son esos moradores de la tierra? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Veíamos ayer que esa cita nos dice que el mismo terreno en el cual Satanás va a vertir sus engaños para que los moradores de la tierra corran a abrazar la adoración a la bestia, en ese mismo terreno, dice el Señor, ustedes tienen que ir a ese mismo terreno donde opera el enemigo para dar la batalla y para alcanzar a los que han de ser alcanzados. No es a otro lugar. ¿Dónde moran los moradores de la tierra? En toda nación, tribu y lengua y pueblo. ¿Dónde tiene que ser dada la verdad presente? En toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién lo tiene que hacer? El remanente. ¿Quién es el remanente? Nosotros. A menos que nos escondamos y enterremos nuestra misión y nuestros dones y talentos.
Este primer mensaje anuncia un juicio. Versículo 7 dice entonces, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Tremendo. ¿De dónde salía la primera bestia, que es el primer aliado del enemigo? De las aguas. ¿De dónde salía la segunda bestia, la segunda aliada del enemigo? De la tierra. Y dice Dios, adoren al verdadero creador del cielo y de la tierra. Yo soy el verdadero Dios. Génesis capítulo 1. ¿Quién da ese mensaje? El remanente. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? El evangelio eterno. ¿Para qué tiene que ser dado a los moradores de la tierra? Para que no adoren a la bestia que fue inmolada, sino que adoren al creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es el que tiene que dar esa misión? El remanente de Dios. ¿Quién acompaña al remanente? Dios, en medio de las escenas finales de la tierra. Apocalipsis capítulo 14 es un mensaje más que nada para el pueblo de Dios. Es un mensaje para toda la humanidad, pero el mensaje para el resto de la humanidad es el mensaje que tiene que ser dado por nosotros. El problema está cuando tristemente este mensaje tenga que ser dado a los mismos que tienen que llevar el mensaje. Porque se supone que en esta instancia ya no tengo dudas de lo que deseo, ya no tengo dudas que anhelo el cielo, ya no tengo dudas que amo a mi Señor y Salvador, ya no tengo dudas que sirvo al Señor. Y Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no tengo dudas a esta altura del partido. ¿Dónde deberían estar las dudas? En los moradores de la tierra. ¿A quién adorar? Pero no debería estar la duda en nosotros. ¿A quién adorar? No debería estar la duda. ¿A quién adorar? ¿A quién servir? El juicio tuvo inicio en 1844, luego de las escenas de los 1260 años. Allí vemos cómo se desarrollaron todos estos eventos, y en Daniel capítulo 8 se nos dice allí una cita, que luego que fuera purificado el santuario, y luego que pasaran todas las escenas que habían de suceder, el santuario sería purificado. Remitiéndonos a las escenas del Antiguo Testamento, allí en el santuario terrenal, cuando una vez al año el pueblo de Dios se presentaba ante el santuario y se era el día del juicio o el día del Yom Kippur, donde era purificada la nación, limpiado su pecado, y era colocado todo el pecado y todo lo que había ofendido a Dios era colocado sobre un macho cabrío, simbolizando a Azazel, a Satanás, y era abandonado en el desierto para simular lo que pasaría con Satanás que vimos en la primera noche en el milenio, donde moriría el instigador del pecado y el pueblo sería librado para siempre. Y eran colocados los pecados encima de él. Ahora, el mensaje del segundo ángel, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Ahora, fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios dice que Babilonia, esa institución, que no es solamente el papado, la institución popular, sino que es toda una institución que se opone a Dios, ha hecho beber al vino de su fornicación al resto de las naciones. Fíjense que no dice que ha hecho beber al pueblo de Dios, sino que ha hecho beber al resto de las naciones. ¿Cuál es el resto de las naciones? Los que moran en la tierra. Porque cuando nosotros vamos aquí a Apocalipsis 14, versículos 4 y 5, fíjese lo que dice allí, hablando del remanente. Recuerda que los 5 primeros versículos es la descripción del remanente. Dice allí, estos son, o sea, el remanente es, estos son los que no se contaminaron con ¿qué cosa? ¿Qué simboliza mujer en las profecías bíblicas? Quiere decir que el remanente ha sido fiel a una sola mujer, a una sola esposa, la esposa de Cristo. Apocalipsis 12, la que guarda la verdad de Dios y tiene el evangelio puro, eterno, para ser presentado a los moradores de la tierra. El remanente no ha bebido del vino de la fornicación, no se ha dejado engañar adorando a la bestia. Por eso dice allí el versículo 8,
que Babilonia le ha dado beber de ese vino de la fornicación al resto de las naciones, no al remanente, al pueblo de Dios. Y sigue diciendo versículo 4, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Quiere decir que el remanente de Dios no engañó a la esposa. Se mantuvo fiel a una sola esposa, a una sola doctrina. Se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Se mantuvo fiel al verdadero esposo. Y dice que fueron vírgenes. Vírgenes y no adulterar, no fornicar. En este sentido espiritual, tiene que ver con no tergiversar, tiene que ver con no adulterar la palabra de Dios. El pueblo remanente de Dios se ha mantenido virgen en cuanto no ha vendido su castidad, como hizo Babilonia, mercadeando con todos los reyes de la tierra, con todos los libres, con todos los esclavos, dando ese mercadeo que dice la palabra de Dios que fue la fornicación, el vino de la fornicación. Ha embotado al resto de las naciones, ha embotado al resto del mundo con el vino de la fornicación. ¿Qué es ese vino de la fornicación? Toda esa mezcla, al igual que fue esa Babilonia antigua, que era toda una confusión y que se opuso a Dios y fue destruida, Babilonia también será destruida como esa institución que se opone a Dios y a su pueblo, será destruida en el tiempo final. Ahora, antes de eso, ella ha trabajado para Satanás, dando a beber el vino de su fornicación al resto de las naciones. Todos los engaños, todas aquellas mentiras disfrazadas con un manto de verdad, todo aquello que profesa decir que viene de la palabra de Dios, pero son doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, y que están alejadas de la así dice el Señor para su pueblo. Parte de esos engaños, de ese vino de la fornicación, es la inmortalidad del alma, el primer engaño de Satanás en esta tierra. Cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres, no comáis del fruto del huerto, de ese árbol que está en el huerto, porque ciertamente morirán. Satanás dijo, no morirán. Lo que conocemos hoy como la inmortalidad del alma, que profesa directamente el cuerno pequeño, esa primera bestia, el papado y la Iglesia Católica, y ha dado de beber el vino de esa fornicación al resto de las naciones cristianas. Todos hoy piensan y tienen la inmortalidad del alma como uno de sus principios bíblicos, de que la persona cuando muere automáticamente asciende al cielo a disfrutar y gozar de los placeres de la salvación. Y sin embargo eso va en contra de la palabra de Dios, como hemos visto, porque el Señor dice en su palabra que cuando Él venga entonces pagará cada uno conforme sea sus obras. Que cuando Él venga, lo vimos en el tiempo del milenio, cuando Cristo venga, no solamente pagará cada uno según sus obras, sino que cuando Él venga, entonces los muertos en Cristo resucitarán y verán la gloria. Por tanto, la muerte es muerte, porque la muerte es la consecuencia de la entrada del pecado en esta tierra. Otra parte de ese vino de la fornicación es lo que llama Daniel allí, que el cuerno pequeño, el papado y esa iglesia que está sustentada allí en el papado, la Iglesia Católica, ha causado cambiar los tiempos y la ley. ¿En qué vemos eso? En ha cambiado y tergiversado los mandamientos de Dios, sustituido algunos mandamientos, cambiado otros y dividido algunos de ellos, solo para acomodarlo a su propio servicio. Por eso decía Apocalipsis 13, que se maravilló la tierra en pos de la bestia. Pero dice la Biblia que no fue el remanente, no fue el pueblo de Dios, sino los moradores de la tierra, el resto de las naciones, que compraron el vino de esa fornicación. Ya sea porque les conviene, ya sea porque era fácil, ya sea porque era la única manera que entendieron y vieron para pensar que hacían lo correcto delante de Dios. Pero ahora dice la palabra de Dios que el segundo ángel da una advertencia sobre eso, que Babilonia ha hecho beber a las naciones el vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis nos dice de que no solamente ahí está la gran ramera, que es Babilonia, sino sus hijas, que han comulgado con ella y han bebido de ese vino de su fornicación y lo siguen dando a otros. La caída de Babilonia aparece también allí en ese segundo mensaje de ese ángel de Apocalipsis 14, versículo 8. La Babilonia describe como una falsa adoración y confusión doctrinal en el mundo religioso. Dios quiere una doctrina pura, no una fornicación.
Apocalipsis 18 del 2 al 4 lo describe esta caída de esta manera. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación, ese sistema religioso caído, donde está la gran ramera, el cuerno pequeño, esa bestia que surge del mar y todos sus acólitos, esas hijas que se han prostituido en ese vino de su fornicación, que han dejado la palabra de Dios por las tradiciones y por todos esos engaños. Dice, y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la fornicación, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibiráis parte de sus plagas, que será el juicio final de Dios en esta tierra. Hay un pueblo de Dios que todavía está en Babilonia, en ese sistema caído, formando parte del pueblo de Dios, pero está ya dentro de ese sistema caído. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay un llamado de Dios, un llamado final, diciéndole a ese pueblo, a los sinceros en esos lugares, salgan de sus iglesias sin vida y vacías y vuélvanse al Dios real. Vuélvanse a la palabra de Dios. Vuélvanse a los principios del cielo, a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tercer mensaje de este Apocalipsis 14, de este ángel tercero, dice, vamos allí, Apocalipsis 14. Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tercer mensaje angelical. Recuerde que el mensaje, ¿quién lo tiene que dar? El remanente. ¿Cuál es el mensaje de Dios que tiene el remanente? El evangelio eterno, la verdad presente, para decirle a los moradores de la tierra, vuélvanse a Dios. No adoren a la bestia. La única solución para sus vidas es abrazar la fe de Jesús. El tercer mensaje decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. En el libro de Apocalipsis se nos muestra que Dios sellará al remanente. Hay un pasaje en la palabra de Dios en Apocalipsis que dice, no hagan daño a la tierra hasta que no sean sellados los hijos de Dios en sus frentes. Dios va a sellar al remanente. El sello de Dios significa que Dios es el dueño del remanente. Le pertenece a Él el remanente. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:17 dice que el remanente está de parte de Dios, se identifica con Dios. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Así que Dios sella al remanente antes de la caída de las plagas, antes de que se cierre la gracia, antes de la segunda venida de Jesús. Dios sella al remanente porque son suyos. Siempre han sido suyos, porque han caminado con Jesús en esta tierra. ¿Qué dice Apocalipsis? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Dios sella al remanente, porque el remanente siempre ha sido suyo. ¿Usted siempre ha sido de Dios? ¿Usted es de Dios? Pero ahora nos dice, la advertencia que da el remanente con el evangelio eterno, es diciéndole, nadie deba recibir la marca de la bestia, la marca de Satanás. Mientras Dios sella y el sello no hace daño a aquella superficie sobre la cual ha sido sellada, indicando propiedad y autenticidad, Satanás marca. La marca sí deja huellas. Y la traducción allí es como que Satanás raya, deja inservible a aquellos que rechazaron a Dios y abrazaron
en vez de abrazar la fe de Jesús, en vez de aceptar el llamado de Dios en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, rechazaron al Salvador y se unieron al enemigo de Dios. Ahora Satanás los raya, los deja inservibles, los marca porque son suyos, preparándolos para la batalla final. Ahora, qué triste es que mientras el remanente tiene la misión de Dios en el medio de su corazón y vive para la misión, el pueblo del enemigo que es marcado también tiene en sus mentes solamente lo que pide y ha enseñado a lo largo del tiempo su Señor, que es Satanás, el enemigo de las almas. Por eso cuando dice son marcados en la mente todos sus pensamientos y en las manos todas sus acciones son de continuo al mal. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dice que en el tiempo final el que sea limpio quedará haciendo qué cosa? Limpio. Ha estado sellado para Dios. Ya no hay forma de cambiar esa posición. Pero el que sea sucio sigue ensuciándose. Ya no hay forma de cambiar esa posición. Cuando somos sellados para Dios y pertenecemos a Jesús y veremos a Cristo regresar y diremos las palabras de Isaías. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Pero si los que son marcados por el enemigo en sus manos y en su frente son los que dirán allí en Apocalipsis también: caed sobre nosotros a los montes y escóndanos del rey que viene. Pero recuerden, ¿cuál es la labor del remanente? Alertar a los moradores de la tierra para que no reciban la marca en sus frentes y en sus manos, para que sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones, su vida no la desperdicien en aquello que no aprovecha, sino que recojan con el Salvador, en vez de desparramar con el enemigo de Dios. Dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Se acuerda en la primera noche cuando hablábamos acerca del milenio? ¿Se acuerda que al final del milenio desciende la ciudad de Dios con los santos en medio de esa ciudad, Cristo con los santos, y se posan sobre la tierra? Y Satanás, una vez que son resucitados en la segunda resurrección, los impíos, los convencen para tomar el campamento de los santos, y dice la Biblia que rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego de Dios y los consumió. ¿Qué está diciendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 10? El resultado final de esta advertencia final: que los que no acepten al Salvador y obstinadamente, en vez de abrazar la fe de Jesús, den la espalda al Salvador y abracen la adoración a la bestia y reciban su marca en su frente y en su mano, recibirán lo que Dios ha destinado desde la creación del mundo para Satanás y sus ángeles caídos. Esa destrucción con fuego y azufre del cielo delante de sus santos que están dentro de la ciudad amada, que descenderá del cielo. Y versículo 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y ya no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Le pertenecen. Le pertenecen. El juicio de Dios, que dice el mensaje que la hora de su juicio ha llegado. El juicio de Dios que hoy está sucediendo, ese juicio investigador que al final de la gracia, cada ser humano, su nombre será debidamente registrado y debidamente consultado, y su hoja de vida, esas obras que hicimos o no hicimos, para Dios o para el enemigo de Dios, recibirá un justo pago cuando Cristo venga. Ahora, ese juicio de Dios dará tres resultados en esta tierra. Número 1, ¿quiénes de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados en la primera resurrección? Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y con cuerpos glorificados, incorruptibles, se encontrarán con Jesús en el aire, en las nubes de los cielos. Número 2, ¿quiénes de los que estén vivos serán transformados y serán también levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire? Y número 3, el tercer veredicto que dará el juicio de Dios es que será vindicado el nombre de Dios. Quedará bien establecido por toda la eternidad de que Dios es amor.
es amor. Ahora, ¿quién tiene que dar a conocer eso ahora? El remanente. Apocalipsis 14, versículo 12. Luego del mensaje de los 3 ángeles se nos dice allí, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos que han tenido la paciencia? Allí es sinónimo de perseverancia. ¿Quiénes son los santos de Dios que han perseverado en la fe y en el tiempo del fin a pesar de los engaños del enemigo? A pesar de las acechanzas, las tribulaciones, los problemas, las dificultades, la muerte si es preciso, se mantienen fieles a los mandamientos de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan, aún en medio de estas escenas, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. ¿Te has puesto a pensar, cerrando en esta noche, te has puesto a pensar que el remanente tiene una tarea titánica sobre esta tierra en el tiempo del fin? Las huestes del mal se preparan para dar la última batalla, la última guerra en esta etapa final de la historia. Se alistan para eso. Satanás las alista, por eso las esperó. Por eso esperó que la bestia fuera sanada su herida y por eso esperó el surgimiento de la bestia que surge de la tierra. Y esa imagen de la bestia que será adorada por los moradores de la tierra, veíamos ayer, es las escenas de ese periodo de 1260 años, que esa segunda bestia que surge de la tierra, que es esa gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, preparará el terreno, el ambiente, para que la bestia primera pueda ejercer el poder que hoy no puede ejercer y que le fue quitado en esa herida mortal en 1798. El trabajo de la segunda bestia es preparar el terreno, preparar el camino, el ambiente, para que estén las condiciones creadas para que la primera bestia ejerza su poder. Eso es lo que declara aquí en este libro de Apocalipsis, capítulo 14. Hay de los que adoren a la imagen de la bestia. Saben, en ese tiempo es que dice la Biblia que será un tiempo terrible, un tiempo de angustia, cual nunca fue para los habitantes de esta tierra. Pero dice la Biblia, de allí será librado su pueblo. ¿Quiénes serán librados? Su pueblo, el remanente. Gloria a Dios, hermana, el remanente. Por eso una y otra vez Jesús, que no miente en su palabra, nos ha dicho una y otra vez, al que venciere, yo le daré estas cosas. En la derrota no tendremos nada. Al que venciere, se sentará conmigo en mi trono. Ellos le han vencido, es a los que vencieren. Las últimas advertencias de Dios presenta las enseñanzas de Jesús, presenta los mandamientos de Dios, es una advertencia mundial. Prepara a los seres humanos para la vuelta de Cristo. Se proclama a gran voz, adoren a Dios. Mis queridos, termina diciendo allí el versículo 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y es el llamado de Dios para nosotros hoy. Bienaventurados de aquí en adelante. Juan está escribiendo, el último de los apóstoles, está escribiendo, dice, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Satanás podrá enviar a algunos al descanso, y Dios permitir que otros vayan al descanso. Pero si hemos realizado bien nuestra tarea en esta tierra, la tarea que hemos realizado, el testimonio de nuestra obra, el testimonio de nuestra fe, seguirá abriendo el camino para que muchos moradores de esta tierra encuentren en Jesús al Salvador de este mundo. La pregunta es, Dios desea anunciar el Evangelio eterno a través del remanente. Recuerda que llegó la hora de su juicio. Clama a los seres humanos para que vuelvan a adorar el sábado. Anuncia la caída de Babilonia. Advierte a los seres humanos sobre la bestia y su imagen y su marca. Identifica a su pueblo, a los que guardan los mandamientos de Dios y el don de profecía que tienen en ellos. Allí están Noé, que recibió el llamado de Dios. Juan, que preparó el camino del Salvador.
Y hoy nosotros, a través del pueblo remanente, hoy Dios tiene un pueblo, un mensaje específico para nuestros días. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. La pregunta es, Jesús nos da un tiempo para que preparemos y nos preparemos para su regreso. El tiempo que estamos viviendo, dice la palabra de Dios, que lo quisieron ver los antiguos. Este tiempo lo quisieron ver los antiguos. El tiempo en el cual vieran el cumplimiento de todas estas cosas. Mateo 24 ruge a nuestro alrededor. Guerras, rumores de guerra, hambres y tantas cosas más, terremotos. La frialdad de este mundo, la frialdad del pueblo de Dios, es parte de Mateo 24, la frialdad del pueblo de Dios. Y por multiplicarse la maldad de este mundo, el amor de muchos, ¿qué pasará? ¿Cuál es ese amor de muchos? El amor por la causa de Cristo. El amor por Dios. Es una promesa de Dios. Es una cosa terrible y dura, pero la palabra de Dios dice que iba a suceder. El amor de muchos que dicen amar a Dios se enfriaría ante las adversidades de la vida. Pero hay un pueblo remanente que sigue. Hay un pueblo remanente que redobla la apuesta. Y sigue adelante con denuedo. Y da un extra. Por eso, cada año tenemos estas semanas especiales para renovar la fe del remanente. Renovar nuestra fortaleza espiritual. Dios sabe que tiene un remanente en el cual puede confiar. Vos sos el remanente de Dios. La iglesia adventista del séptimo día terminará la tarea. No fallará en la tarea. No se trata de un número con cuántos lo hagamos. Se trata de que terminaremos la tarea. Cueste lo que cueste, terminaremos la tarea. Dios puede confiar con su iglesia. Puede confiar en el remanente. El remanente no fallará. Dios podrá usarnos. Quiere usarnos. Y recuerden, en nuestra salvación está la mano de Dios. Si un día estamos allí, es solo por gracia y solo porque la mano de Dios nos acompañó hasta aquí. Sirve a Jesús. Sirve al Señor. Deja tantas cosas que te impiden desarrollar tus dones y talentos para Cristo. Aférrate a Jesús. Sé fiel al Señor del Calvario. Y cuando Cristo venga, tú podrás cantar el cántico del Cordero. Tú podrás cantar el cántico de Moisés. Y nos encontraremos con Cristo por la eternidad. ¿A cuánto les gustaría en este tiempo dar la batalla? En este tiempo preparar a un pueblo y prepararte para el encuentro con Jesús. ¿A cuánto les gustaría? ¿Qué les parece si oramos? Pero que no sea solo por esta noche, sino que esas manos que han sido registradas en los libros del cielo que se han levantado, Dios te va a usar, te quiere usar y buscará usarte, porque Dios ha dicho, tengo al remanente en este tiempo del fin para dar la batalla y tratar de alcanzar a los moradores de la tierra, porque todavía hay tiempo y antes que sea demasiado tarde. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido buen Dios, que tu morada esté en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Padre, por esta noche. Te damos las gracias porque la respuesta de Dios no podía ser otra. Aquí está el remanente y vamos a dar la batalla final. El remanente no se dejará amedrentar. El remanente no comprará el vino de la fornicación. El remanente no va a entrañar lazos con Babilonia y mucho menos con el enemigo de las almas. El remanente tiene claras sus doctrinas, tiene claros sus mandamientos y tiene muy claros sus creencias fundamentales. Ellos apuntan a Jesús. Señor, aquí está parte de tu pueblo. Levanta a aquellos, Señor, que necesitan ser levantados. Toca el corazón de aquellos que todavía, Señor, quizás no entiendan la hora en la cual han sido llamados. Y la hora trascendental de esta vida y de esta historia y de este momento histórico en el cual estamos transitando. Levanta a tus hijos, Señor, y ayúdanos a alcanzar a esa iglesia que está allá afuera,
que tiene que ser llamada para salir de esos lugares espirituales sin vida y sumarse al pueblo de Dios. Señor, hay una gran tarea por realizar. Ayúdanos para que mañana, jueves y el viernes, todavía su voz a través de tu palabra, Señor, pueda alcanzar y pueda sacudir a aquellos que todavía, Señor, están sumidos en la tibieza. Y puedan entender que somos parte de un pueblo especial, con una tarea especial, con un llamado especial, y Cristo va a acompañar hasta el día final. Señor, con este llamado en el corazón, llévanos con bien a nuestros hogares. Danos una buena noche, un buen regreso a casa, y mientras andamos por el camino meditando en estas promesas y tomando decisiones eternas. Son favores que pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.